Creo que hay muchas razones y al mismo tiempo fue también un poco fortuito, ¿no? El hecho de haber hecho danza fue realmente algo que apareció de pronto en mi vida. Yo planificaba ser ingeniera, no tenía nada que ver con el arte, incluso mi familia. Sin embargo, aprendí un día unas clases de danza contemporánea y desde ahí yo ya no tengo como otra idea ni otra pretensión. Decidí hacer arte en la vida porque más que pensar que era un medio de comunicación, me puse a saborear el arte de la danza en mí. Desde ahí surgió esa gran pasión y ese gran gusto. En realidad no fue como un pensamiento específico, ¿no? Después, ya cuando empecé a estudiar danza, y gracias a la orientación de dos maravillosos maestros que tuve en la universidad, fue cuando definitivamente pensé en que podría dedicarme por completo a esto, ¿no? Mientras había sido como una pasión tan grande que no me puse a evaluar si era bueno o era malo, ¿no? Desde que tuve esta orientación con la maestra Sonia Savoy y con Esther Landa, fue cuando me di cuenta que sí tenía, más que el talento, creo que era el gusto y la dedicación. Creo que es ahí donde surge el talento en realidad, no creo que sea algo que uno nazca predispuesto a algo, ¿no? Uno va orientándose en la vida, ¿no? Entonces decidí que fuera también el medio de comunicación porque justo como había aprendido la técnica, me gustaba tanto hacerla, que vi el modo de que fuera también mi sustento, ¿no? En mi casa también me enseñaron mucho que lo que uno estudia es por amor, es porque te va a dar beneficios también a largo plazo o a corto. Justo por eso decidí hacer una compañía de danza y que fuera por ese lugar en el que yo me iba a dedicar también a nivel profesional, y que en esa compañía de danza yo me podía desenvolver no solo como coreógrafa o directora, sino también como bailarina y como maestra. El hecho de haber empezado a dar clases y de hacer coreografía fue lo que realmente sustentó todo el trabajo que ha surgido desde hace 13 años, ¿no? Con Bruja Danza, que es la compañía que originé en Puebla. Y definitivamente desde ahí ya empezó como un compromiso mucho más orientado hacia lo que yo quería hacer y que fuera realmente ya también un modo de expresión de eso otro que yo vivo en mi cotidiano, ¿no? Fue a partir de la herramienta, pero definitivamente la razón más grande fue el gusto de sentir la danza en mi cuerpo, de la acción del movimiento, del bailar. Esa es la gran razón por la que yo lo hice. Yo creo que se parece, hay cierta similitud, pero naturalmente por la actividad de una y de la otra sí hay sus diferencias. Yo noto que la danza, cuando soy intérprete, tengo que pensar en todo, absolutamente igual que cuando hago coreografía. Desde el diseño y la iluminación, cuando soy intérprete también tengo que estar pensando en ese diseño que está haciendo un otro, en ese carácter que busca el coreógrafo o yo misma bailando lo que yo también me propongo. Siento que intelectualizar demasiado el movimiento, el por qué estás ahí, también hay que ir muy en lo profundo de lo que está sintiéndose a partir de lo que se está viviendo en la acción de hacer la danza. Y coreográficamente también pienso mucho en toda esa situación, ¿no? En dónde está también el trabajo artístico del otro con el que colaboro por lo regular. Cuando estoy haciendo la coreografía también estoy pensando en lo que debe sentir el intérprete, no en su totalidad porque eso no me pertenece, pero sí en cómo orientar al bailarín para cierto tipo de situaciones o de sensaciones que hay que transmitirle al público. Entonces siempre he visto la danza desde esos dos lugares, desde la intérprete y coreógrafa, pero yo no me siento muy separada la una de la otra, ¿no? Yo realmente siento que estamos muy juntos, porque he tenido la posibilidad de estar en ambos ámbitos y creo que en los dos ámbitos es muy emocional, es muy pensante, es muy intelectual, es muy racional, pero también está basado también en un logro estético, en cómo se previsualizan las cosas. Y como intérprete también estás previsualizando cómo se está viendo, cómo se tiene que observar para el público, ¿no? Entonces en ese sentido creo que sí encuentro muchas similitudes, parto del mismo lugar, pero ya en la acción de coreógrafa también tengo que dirigir a muchas personas, no solo a un grupo de bailarines, estamos hablando también de otros colaboradores
y toda la organización logística, ¿no? Que necesita un ensayo por lo menos, ¿no? Entonces en ese lugar sí noto las diferencias, sobre todo en lo organizacional, ¿no? Y en el planteamiento de la estética, ¿no? Que hay que darle muchas directrices a muchas personas. Y cuando eres bailarín, creo que también tienes que saber las directrices sobre todas esas personas, pero muy individual, ¿no? Como que siempre estás mucho contigo, pensando en el otro, pero mucho en ti, ¿no? Y el coreógrafo piensa como en una totalidad. He tenido como esas dos metodologías, desde partir de ese lugar común en el que he tratado de hacer como una directriz de trabajo, ¿no? Desde ese lugar sí es muy similar siempre, ¿no? Pero también dependiendo de la obra me voy orientando, me voy flexibilizando, porque la misma pieza sí tiene sus propios hallazgos que incluso tú ni siquiera habías pensado. Cuando te das cuenta en el salón, cuando empiezas con el laboratorio de movimiento, de creación de la obra, empiezas a encontrar cosas que ni siquiera habías delimitado ni pensado y te empieza a dar nuevas directrices. Hay obras que sí he tenido métodos similares, definitivamente. Casi siempre empiezo desde eso que me preocupa en lo cotidiano, ¿no? Desde el ser mujer, desde el rollo del género, desde la naturaleza, desde mi relación con el otro, ¿no? Y desde ahí empiezan también las preguntas, las inquietudes. Casi siempre empiezo con el nombre. Casi siempre empiezo con el nombre de la obra y de ahí empiezo a pensar en el diseño del movimiento, que es mi lenguaje principal. Y de ahí empezamos a hacer un trabajo en indagación junto con Juan Saldívar sobre eso que dice el nombre, sobre eso de lo que queremos hablar, y empezamos a hacer toda una investigación mucho más profunda desde la filosofía, la estética, ciertos códigos que existen en la propia información, que él en lo particular me ayuda mucho a ese tipo de trabajo, para dar una orientación, porque siempre estamos pensando, eso sí, en lo que va a ver el público. Le gusta o no le gusta, no es una cuestión de para complacer, sino sabiendo que va a haber un público que va a tener una idea desde el nombre de la obra, ¿no? Porque el nombre de la obra dice muchas cosas, es el que da la orientación casi siempre, ¿no? En algunos sí, como te decía, hemos ocupado un método similar, ¿no? Pero últimamente estamos empezando a trabajar mucho desde qué también le sucede al bailarín con la palabra del nombre de la obra, ¿no? ¿Tú qué sabes de esta palabra o qué te quiere decir el nombre? Empezamos desde esa indagatoria, también desde el intérprete, ¿no? Porque el intérprete es el que lo va a vincular con el público. Entonces el intérprete sí tiene que tener claro por dónde está partiendo la obra en particular, ¿no? Entonces sí hemos partido de diferentes metodologías, ¿no? Me gusta no hacerme la idea de un espectador muy específico, ¿no? Me gusta el que tenga, si se tratara de un espectador ideal, me gustaría simplemente que tuviera la necesidad de ir a ver, ¿no? Con sus múltiples prejuicios o no. Me llama mucho la idea del espectador justamente porque siempre hay un otro que te está observando. Incluso para los bailarines, como se los he comentado en el salón, es que tu primer espectador soy yo. O sea, yo que estoy de fuera viendo todo este proceso creativo, siempre estamos ante una aparente evaluación, ¿no? Del otro que te está viendo, negativa o positiva, propositiva o no, elocuente o completamente errónea, ¿no? De lo que quieres decir. Sí estoy pensando mucho en el público, en el sistema de la obra en sí, ¿no? En cómo se crea la obra, para darle eso que yo trato de darle a entender al otro, que se quede como tal, ¿no? O sea, que se pueda explicar eso que yo necesito decirle al otro. Si el otro lo captura o no, también dependerá del gusto con el que va a ver la pieza o no gusto, o simplemente pensando en el público como ese otro que es tu cómplice también,
A mí me gusta mucho ver al público como un cómplice, al que le cuentas algo y él entenderá lo que quiera entender de tu pieza, sea bueno o sea malo. Todo surgió también porque muchas veces me decían que ciertas obras que yo quería programar o no quedaban porque ya no había espacio en Foro a la Italiana o no quedaban porque no eran para espacios alternativos. Desde ese momento y ver estas limitantes de espacio para seguir programando obras, fue que decidí hacer una obra que no tuviera sus problemas de espacio, es decir, que pudiera adaptarse tanto a foros muy alternativos como a foros a la italiana, pero jugarle también al mismo espacio pensando que nosotros que el espacio no se iba a adaptar a nosotros, sino que nosotros nos íbamos a adaptar al espacio, sacarle ventaja a ese espacio escénico para que realmente fuera un lugar que albergara una obra, que no nos creara problemas, porque tampoco nosotros le íbamos a crear problemas al espacio en su construcción. Para eso, en la colaboración que tengo con Hugo Heredia, pues él ha sido pieza fundamental para la transformación de ese espacio, ¿no? Porque justamente esa logística que se necesita en foro, como la luminotecnia, ver dónde están los foros, qué tanto podemos mover o no el espacio en butaquería o cómo conformarlo, pues como Hugo conoce toda esa logística de los foros, fue así que entre los dos decidimos que nos íbamos a adaptar para que también para él enriquezca nuestro trabajo, ¿no? Pues darle esa posibilidad, esa puerta abierta para que él también generara su trabajo artístico dentro de las obras. Entonces, en Pausa, como también trata de historias inconclusas, ¿no? De lo cotidiano, misteriosas, algunas albergan el temor a todo lo que da la violencia o el amor, pues también decidimos crear que este espacio, como el Black Box o el Foro Sor Juana Inés de la Cruz o el Teatro de la Danza, realmente pudiéramos crear un espacio en el que el público también pudiera tener una experiencia visual, no solo interpretativa o bailada, sino que también el mismo foro fuera un nuevo lugar para ellos como espectadores, ¿no? Entonces, mucho ha sido en función de tener más espacios para llegar con las obras, ¿no? Que podamos, con una pieza, poder estar en espacios alternativos o en foros cerrados a la italiana, ¿no? Para poder llegar justamente a más gente, ¿no? Y que no fuera un problema el hecho de no tener una obra para foro italiana o no tener una obra para espacio alternativo, sino que la misma pieza pudiera con todo ese peso, ¿no? Y a partir de ese momento también nos ha enseñado el mismo foro, los mismos espacios nos han enseñado a ser flexibles, muy, muy flexibles, porque también artísticamente se piensa que la obra se termina, ¿no? En un momento, y el uso del espacio desde otras dimensiones nos ha enseñado que la obra es una materia viva y que la podemos cambiar para el placer de todos, porque también el intérprete siempre tiene que llegar a remontar en el foro mismo, y es un artilugio también para ellos, siempre también es un juego de azar para el mismo intérprete, cosa que también le gusta porque no siempre llega y se calienta y va a su lugar, sino tiene que descubrir su espacio, ¿no? O sea, ha sido un proceso de mucho crecimiento para toda la compañía en sí. Claro que lo es, sin embargo, para Bruja Danza en este momento creo que más que un problema ha sido tener una nueva posibilidad de creación. Para nosotros fue un momento de crecimiento, porque más que verle ese lado negativo a ese tipo de espacios, a nosotros nos brindaron una gran posibilidad de seguir creciendo, pero también hay que tener ese pensamiento de que también el espacio no sea el que limite el espacio creativo, sino saber que ese espacio creativo
puede ser tan grande. O sea, es cuando te das cuenta que no hay tantos límites como luego uno se los propone en sí mismo, ¿no? Como de, es que tiene que ser de este modo, ¿no? Es cuando te das cuenta y dices, bueno, es que la creación, el teatro es lo que hacemos en realidad. Nosotros, aunque sea en un salón de danza, tenemos que hacer un espectáculo bien hecho, con un cierto grado, con un grado de profesionalismo, ¿no? Sí dificulta, definitivamente. Por eso decidí hacer este cambio, porque se volvió un problema. Pero en lugar de verlo como un problema, le tratamos de dar la vuelta y sacarle más bien ventajas y ganancias artísticas que hasta la fecha ahorita nos siguen creando nuevas experiencias, ¿no? Con Extraña nos sigue pasando, ¿no? Con Extraña también es una obra que tratamos de deconstruir el espacio, de regenerarlo, ¿no? Y nos sigue dando más beneficios que cosas negativas, ¿no? Pero creo que también ha sido por ese punto de vista en el que se piensa una obra que tenga todas las posibilidades y que la creación no se limite por el espacio, sino todo lo contrario. Va a ver la pieza que presentamos en el Premio Nacional de Coreografía, sí se pensó como una obra para foro cerrado, la italiana, ¿no? Porque ese era el foro que íbamos a tener, ¿no? So, ahorita vamos a empezar con la complejidad de esa pieza para saber cómo la adaptamos, para que nos podamos adaptar a la mayor cantidad de foros. Algo que me pasó en el 2009 aproximadamente fue que platicando con Miguel Mancillas, él me dijo, Alejandra, ¿por qué ya no bailas? Yo le dije que pues porque ya estaba un poco cansada, me lastimaba, y pues más bien porque siempre bailar es conflicto, ¿no? No sé, para todos los intérpretes, para mí sí lo es. En el siguiente momento me la lanzó y me dijo, es que entre más bailas y más aprendas a ser dirigida, vas a tener más abundancia en tu discurso. Yo la tomé al aire y dije, va, metí un proyecto para el FONCA de creador escénico, categoría B. Tengo la oportunidad de ganar esa beca y es cuando me voy con Miguel Mancillas a hacer una pieza que se llama Libre Albedrío, donde él es el coreógrafo y Vladimir Rodríguez, que es el otro coreógrafo, y Jorge Weir, que es el realizador del video. Cuando voy con estas dos personas y vuelvo a meterme en el rollo de ser intérprete para alguien más, pues empiezan todas las complejidades corporales naturales que existe desde que llegas a otro estilo de movimiento, ¿no? Me marcó mucho el trabajo que hice con Vladimir Rodríguez, en particular con la obra Orexia, porque justo él también estaba en ese proceso de rompimiento con sus propios esquemas y le llegó Alejandra Ramírez, ¿no? Y dijo, bueno, pues yo aprovecho, porque él también quería empezar un nuevo proceso de hallazgos, ¿no? Y yo estaba en esa necesidad de seguir buscando en mí misma otra posibilidad de movimiento. Así surgió la obra, nos fue muy bien con la pieza, empiezo a indagar más sobre estos formatos a los que me induce también Vladimir, que yo conocía por la mima, porque estudié afortunadamente mima un rato, y desde esos lugares, desde el breakdance, desde la mima y desde la danza que él observa en Europa, yo empiezo a hacer otro tipo de indagaciones, cosa que me gustó mucho a nivel corporal. Físicamente yo dije, wow, esto es otra onda, me encantó. Y fue ahí desde que empecé a hacer estas otras nuevas indagatorias, probando también un poco suerte con los intérpretes que teníamos, que tenían mucha presencia escénica, pero hacía falta un poco más de corporeidad. Y empezando a romper un poco esas secuencias bailadas que yo solía hacer y que sigo haciendo y que me encanta hacer. Pero sí fue como un redescubrimiento a partir de mí. Fue mucho de lo que yo sentí cuando empecé a evolucionar esta nueva diseños de movimientos, que empezó esta necesidad de también volcarme creativamente a hacerlo, ¿no? Y también porque justamente como soy maestra de técnica de movimiento, también como que es un lugar que he visitado muchas veces, casi de diario, hacer secuencias de movimiento.
quería meterme en problemas, la verdad. Tenía muchas ganas de entrar en un proceso nuevo para mí y también por la estilística de este tiempo en el que estoy, ¿no? Que ya estoy un poco más madura, que me puedo arriesgar un poco más, ¿no? Que puedo soportar más la crítica también, si a alguien no le gusta lo que ve. Y que ya también a nivel artístico sé que estoy en un proceso en el que no es que tenga que cambiar forzosamente, pero quiero cambiar un poquito más. No me gusta mucho como la idea de cerrarme una estilística, porque entonces voy a frenar un proceso que todavía espero dure varios años, ¿no? Y también, pues bueno, no soy una joven creadora, pero todavía no soy tan madura. Creo que todavía estoy en el tiempo de tener muchos hallazgos. Y también pues tengo muchas inquietudes todavía, muchísimas. Y como te decía al principio de la entrevista, todo empieza a partir del movimiento. A mí me encanta moverme, me gusta ver bailar al otro y me gusta ver cómo el otro, aunque se le meten problemas, trata de solucionarlos. Y es lo que ahorita estamos tratando con la compañía. Y los chavos, aunque son muy virtuosos, tienen mucha educación, sí se meten en problemas. Y eso me gusta, porque eso los hace que les atraiga el trabajo y sean conscientes de lo que hacen. Yo conocí a Raúl Parrao hace algunos años. Y algo que a mí me dijo Raúl que me gustó mucho fue que me dijo, tú eres muy buena alumna, a ti te gusta aprender. Y desde ese lugar él me tomó un poco o un mucho como, yo lo vi como un tutor realmente. A partir de este trabajo que tuve con Raúl en el 2006-2007, tuve la oportunidad de empezar a crear narrativas muy lineales, ¿no? Tuve que aprender primero el método de la narrativa lineal, ¿no? Cómo se cuenta una historia de principio, medio, fin, ¿no? Pero ya cuando supe un poquito más de la herramienta, fue justamente cuando me di cuenta que podía romper las herramientas, ¿no? O sea, no las herramientas en sí, sino romper la estructura, sabiendo de antemano que sí hay una estructura, ¿no? En Pausa para mí ha sido una pieza que a mí me ha enseñado mucho, justamente porque, como nos lo cuenta la misma obra, todo se rompe en un instante, realmente nada es lineal. Y desde ese lugar que nada es lineal, tuve también la necesidad de empezar a jugar más con el proceso del método de la creación, justamente también para meterme en problemas, ¿no? Creo que a mí algo de lo que más me atrae de la danza es que me mete en problemas. Yo no me siento siempre que ya lo logré. Y creo que en cuanto a la narrativa de las obras, también pues es mucho porque uno está observando todo lo que está pasando en lo que uno se relaciona, que es el arte escénico, también la experiencia de ver más funciones de danza, de teatro, de performance, que es cuando uno se empieza a dar cuenta de todo lo que uno se va nutriendo. Y también esos lugares que tú ves como espectador y que te son muy afines o te gustan. Y entonces es desde ahí que uno dice, bueno, me tomaría en riesgo. Yo decido tomarme algunas veces en riesgo y en este caso me lo empecé a tomar desde hace unos años y me está gustando mucho. Uno tiene la gran oportunidad de tener una historia personal. Y dentro de esa historia personal, yo tuve dos universidades a las que tuve la oportunidad de ir. Una que fue la Universidad Veracruzana y otra que fue la Universidad de las Américas. Las dos escuelas completamente diferentes la una de la otra. Justo en la Universidad Veracruzana es donde conozco a muchos de estos referentes nacionales del moderno, del contemporáneo, y verlos desde la experiencia como público y esa fascinación que me creaba de observar las compañías como Contempodanza, Delfos, Antares,
como Gerardo Delgado, ¿no? Que fue mi gran maestro también, que yo por lo personal me fascinaba de ver las obras, ¿no? Yo salía muy contenta, ¿no? Y desde ese lugar es que empecé a observar también cómo se hacía la metodología de su trabajo, ¿no? Me acerqué a los maestros para saber un poco de por qué eran así, ¿no? Cuando me voy a la Universidad de las Américas y que cambia todo el universo, donde empiezo a aprender un poco más sobre las tendencias de Europa, de Estados Unidos, y que empiezas a entender la danza desde otro lugar, fue entonces que también me di la oportunidad de conocer a gente que estuviera trabajando cosas más actuales, ¿no? Rompiendo un poquito esos esquemas pasados. Y esa información a mí me ha servido mucho. Yo lo veo como una información benéfica para mi trabajo. Yo no puedo negar que estudié Graham y estudié ballet, porque me sirvieron un montón, me encantaron. Pero también no puedo creer que ahora que esas herramientas son las únicas, ¿no? Me he dado la oportunidad también de conocer nuevas técnicas de movimiento, de leer otras narrativas, ¿no? Me gusta mucho la literatura. Entonces, como ir viendo toda esa información, a mí me ha permitido tener la oportunidad de ampliar un poco más la visión. No demasiado, porque a veces también soy muy cuadrada. Definitivamente también tengo esa dolencia, ¿no? Pero como va más allá de mí el trabajo que quiero mostrarle al público, sino también se abre todo esto a los colaboradores creativos que son Juan Saldívar en este tiempo y también gente como Andrés Solís, como Hugo, como Jorge Wade y como los artistas invitados a la compañía. Cada uno va introduciendo su información y eso también va generando que mi manera de pensar ante la obra se vaya ampliando. Entonces eso creo que ha nutrido también la propuesta de la compañía. No solamente es una visión muy, digamos, yo propongo el tema, ¿no? Como que hago todo ese trabajo previo, sino que en la obra de danza son todas las voces que estamos ahí inmersas, ¿no? Y cada uno de los colaboradores, desde su propia educación y su visión, me han permitido también entrar en esos terrenos de la abstracción, ¿no? La conversación con los músicos es súper inquietante porque ellos hablan mucho a partir de la sensación del sonido, del que espera también, ¿no? De qué espera que se vea con su música, ¿no? Entonces, en ese tipo de conversaciones a mí me ha permitido mucho comprender que la propuesta artística no solamente se tiene que ceñir a lo que yo creo que debe ser, ¿no? Sino que tenemos que abrir un poquito más el espectro del pensamiento porque va a haber mucha gente que lo vea y que cada persona te va a ir diciendo su percepción, su interpretación, incluso mucho de lo que ha venido del público a mí me ha ayudado mucho. El público también nos ha orientado mucho en su manera de observarnos, de conversar. Y creo que también el salir al extranjero a mí me ha ayudado mucho, muchísimo. El compartir con otros artistas el hecho de la danza. Yo creo que dialoga en el sentido de que está hecho realmente pensando en este hombre contemporáneo, definitivamente. La problemática siempre va a ser de lo más cotidiano, de lo más cercano, es decir, desde que te levantas, cómo van ocurriendo todos los sucesos de tu día. Yo realmente me enfoco mucho en ese trabajo, ¿no? Pero en todos los sucesos del día sale a colación tu cultura, tu familia, ¿no? El gusto por la vida o no. Desde ese lugar yo siento que me acerco, desde lo más cotidiano, desde decirte, mira, a mí también me pasó que me asaltaron en la calle, perdí todo, perdí el empleo, como en pausa, ¿no? Y el otro entonces inmediatamente hace la conexión, porque le estás diciendo, es que a mí también me pasó algo maravilloso como a ti, a mí también me nació un hijo, ¿no? A mí también me dieron una excelente noticia, pude entrar a la universidad y desde ese lugar creo que entablamos una buena comunicación porque lo que le pasa al ser humano en lo cotidiano es lo más importante, me parece, porque es en eso que
uno vive sus vidas, ¿no? En lo cotidiano, desde que te levantas, sales a la calle, te vuelves el ente social, ¿no? Te vuelves el ente familiar, ¿no? Entonces, desde ese lugar creo que estamos emparentándonos con el otro que nos observa, ¿no? Y desde el arte, pues porque justamente he tratado también de estar involucrada con las tendencias, ¿no? Desde la observación, no siempre tengo la oportunidad de ver arte escénico en tiempo presente, lo puedo ver algunas veces en internet, pero saber que hay otros que están haciendo trabajo interesante creo que es muy importante, y también es importante ver que uno puede aprender del otro. Entonces, en lo particular siempre me gusta mucho estar viendo danza porque quiero saber qué está pensando el compañero, cómo está indagando, cómo está llegando a esos lugares, cómo le impacta al que lo observa, ¿no? Y desde la parte, digamos, artística, creo que es ahí donde busco la contemporaneidad, no quiero buscar el hilo negro, simplemente quiero estar. Y eso me lo ha permitido mucho observar a los compañeros, tanto de México como del extranjero, tener pláticas con ellos, ¿no? Leer también ayuda mucho a la ilustración, no solamente de temas actuales, ¿no? Sino también leyendo a esos otros que son los clásicos, ¿no? Y es cuando uno realmente se da cuenta que el hilo negro ya está descubierto desde siempre, ¿no? Y que solamente lo que hacemos es una interpretación de nuestra propia vida, lo que llevamos a escena. Cómo lo decoras, cómo lo presentas, sí tiene que ver mucho con el trabajo de equipo, con el trabajo de la colaboración artística. Yo así lo percibo con Bruja Danza.